Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para resolver la semana 18 de este ciclo 2018-1, que viene a ser contaminación ambiental y potabilización del agua. Empecemos a ver qué es esta contaminación ambiental y cómo es su división. Entonces, empecemos con contaminación ambiental. Cuando nosotros definimos contaminación ambiental, debemos de darnos cuenta algunas cosas, como por ejemplo que la contaminación ambiental, por ejemplo, el CO2 contamina, es un contaminante el CO2. El CO2 es parte natural de la atmósfera, pero cuando éste se incrementa, ahí viene la contaminación ambiental. Entonces, hablar de contaminación ambiental implica la ruptura del equilibrio ecológico. Muchas personas o muchos autores también definen contaminación ambiental como un desequilibrio entre las especies que ya existen y unas nuevas. O en todo caso, cuando la concentración de una sustancia que ya está en un ecosistema, en un lugar, en un lago, en un río, en el aire, en la tierra, y sobrepasa ciertos valores, aún perteneciendo a ese ecosistema, entonces estamos hablando también de contaminación. Los contaminantes pueden ser de diferentes tipos, pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, etc. Hay que considerar que cuando hablamos de contaminación también tenemos que hablar de algunas cosas más, como por ejemplo tenemos que hablar de ecología. ¿Qué es la ecología? Su mismo nombre lo dice, es la ciencia que estudia al hombre y su entorno. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de todo aquello que está rodeando al hombre, es decir, el entorno o la naturaleza en la cual se desarrolla el hombre. Y podemos hablar de que siempre en la naturaleza, o en todo caso, en el entorno del hombre, pueden haber factores bióticos y factores abióticos. Factores bióticos, aquellos que tienen vida. Factores abióticos, aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, factor biótico de un bosque, los animales, las plantas. De factor abiótico, las piedras, la tierra, etc. ¿no? Entonces, vamos a hablar de la contaminación de los tres grandes ecosistemas que posee la tierra: el aire, el suelo y el agua. Entonces, empecemos con la contaminación del aire. Tenemos de primera mano que la contaminación se puede dar de dos formas. Se puede dar desde el punto de vista natural, ya que la tierra se contamina a sí misma, y desde el punto de vista antropogénico. Cuando hablamos de la naturaleza, lo primero que nos viene a colación es la erosión del suelo. ¿Qué cosa es la erosión del suelo? La erosión del suelo implica la capacidad de disgregación, de desgaste de las rocas, volviéndose polvillo, disgregándose. En este caso, me va a formar polvo, tierra. ¿Y esto cómo contaminaría el aire? Bueno, esto contamina el aire desde una manera bien simple. El hecho de que viene el aire, levanta el polvo y muchas de esas partículas van a precipitar otra vez a la tierra, pero muchas se quedan en el aire, a lo que se denomina partículas PM 2,5 o 5 milímetros. Estas partículas no tienen el peso suficiente como para precipitar y se quedan en el aire. Tenemos los incendios. Hay que considerar que cuando hablamos de incendios forestales,
incendios en los cuales la mano del hombre no tiene nada que ver, esto es debido, obviamente, al efecto espejo, al efecto prisma del sol sobre la hoja muy seca, o clásico cuando cae un rayo, parte un árbol y empieza el incendio forestal. Pero aquí hay que considerar algo importante. En un incendio forestal, la llama es amarilla. Producto de ello es que se habla de una combustión incompleta. Y en toda combustión incompleta siempre se va a tener materia orgánica más oxígeno. Esto me va a dar carbono más CO más agua, ¿no? Y esto sale en forma de humo. Entonces es por ello que siempre en un incendio forestal grandes cantidades de humo son dispersadas al ambiente. Los volcanes, ceniza, humo, gases. Se puede decir que los volcanes son la fuente principal natural de SO2, que después llega a ser ácido sulfúrico. Descargas eléctricas. ¿Qué cosa sucede cuando tenemos descargas eléctricas? Bueno, nosotros sabemos que el aire está formado de dos cosas, nitrógeno y oxígeno. Como sabemos, el nitrógeno y el oxígeno forman una mezcla. Ambos son gases, estos se mezclan uniformemente y me dan una mezcla homogénea. Pero como mezcla no tienen una interacción química, su interacción es solamente física. La pregunta es, ¿qué sería necesario para que el nitrógeno reaccione con el oxígeno? ¿Qué sería necesario? Bueno, pues, lo único que hace que estos dos reaccionen es un rayo y me forman los NOx. Y empieza el proceso de contaminación. Tenemos la sal marina. Cuando hablamos de sal marina, una cosa que uno podría considerar es que, por ejemplo, cuando uno habla de una construcción, un edificio, aquellos que les gusta vivir cerca de la playa podrán decirme algo muy importante. ¿Qué sucede con la superficie metálica en un edificio cerca de la playa? Algo bien simple. Cualquier superficie metálica que tenga expuesta al medio ambiente se oxida de una manera muy rápida. ¿Eso debido a qué? Justamente a la humedad y a la sal marina, que pica la pintura y empieza el proceso de corrosión. Por eso es que se corroen fácilmente por la sal marina. Organismos vivos, polen, esporas, microorganismos, insectos, resto de descomposición que se quedan en el ambiente, y la radiactividad, principalmente el radón y sus derivados. Muy bien, pasemos a la punta del iceberg y de ahí iremos bajando. ¿Cómo es que la Tierra, cómo es que el hombre contamina la Tierra? Existen diferentes formas en que el hombre pueda contaminar el aire. Desde el punto de vista doméstico, la pregunta sería, ¿qué hacen ustedes para contaminar el aire? Las respuestas más comunes, ¿cuáles serían? Fumar, usar desodorante, usar graffiti, ¿no? Cualquier cosa que implique la emisión de gases a la atmósfera implica contaminación. Prender una cocina, ¿no? Quemar combustible, quemar papeles, basura, ¿no? Todo eso implica una contaminación doméstica.
Por eso se habla de desechos de basurales. Uno echa basura a la tierra y esta se descompone y me genera gases, humo, polvo. Tránsito. En el tránsito tenemos una gran cantidad de cosas para considerar, ya que los productos de combustión se dividen en dos cosas y muy importantes. Por ejemplo, si el auto tiene entre 0 y 3 años, ese tubo de escape va a botar principalmente SO2, CO2, vapor de agua, nitrógeno y oxígeno. Pero ¿qué pasa si el auto tiene más de 3 años? La cosa cambia, porque ya sale CO2, SO2, agua, NOx, C, CO, gasolina, sale ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que cada uno de ellos influye en algún proceso contaminante, como vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos las industrias. En las industrias tenemos los desperdicios de combustibles, metales pesados, elementos tóxicos. Por ejemplo, cuando se habla de una industria peletera de cuero, acuérdense que para limpiar el cuero es necesario un montón de sustancias químicas. La industria textil, el uso de mordientes, metales pesados que se utilizan para que puedan atrapar o hacer el broche entre la tela y el colorante, de tal manera que queda bien unido. Entonces, todo ello se ve en las industrias. En las minas, ya hemos visto la semana pasada que producto de la metalurgia del oro y la plata, los mineros informales emiten mercurio al medio ambiente. ¿Cuál es el problema del mercurio? Simple. El mercurio casi tiene el mismo tamaño que el calcio, razón por la cual puede reemplazar cualquier cosa que tenga calcio en el cuerpo, principalmente en nuestros huesos. ¿Y el calcio qué le da a nuestros huesos? La dureza. Entonces, el mercurio evita eso, ¿no? Te vuelve los huesos quebradizos. Obviamente tenemos que considerar muchos de los metales pesados que se están extrayendo de las diferentes minas, humos de fundiciones, escorias, etc. Y obviamente la radiactividad en los desperdicios de las bombas nucleares y de otras instalaciones. Por ejemplo, lo que ocurrió en el terremoto de Fukushima, que tuvieron que abrir el reactor y empezar a enfriarlo con miles de metros cúbicos de agua. Y esto hacía pues que gran cantidad de contaminación se vaya al aire, ¿no? Entonces, ahí tenemos el proceso de contaminación del aire. Pasemos a ver la contaminación del agua. Igualmente, se puede contaminar naturalmente o por actividad humana. Por ejemplo, naturalmente, obviamente, la erosión del suelo. Cabe considerar que ¿cuál sería el agua más pura que podríamos encontrar? El agua más pura que se puede encontrar es el agua de lluvia. Porque si consideramos que el agua de río o cualquier agua que pasa o está sobre una superficie terrestre ya está arrastrando sales minerales y otras cosas, como por ejemplo, producto de la erosión del suelo, tenemos el polvo y los minerales del suelo. En la descomposición de material orgánico tenemos hojas y cadáveres, plantas y animales, microorganismos, parásitos, insectos, y la radiactividad, uranio, torio y sus derivados. Pero, ¿cómo contaminamos el agua nosotros? Se podría decir que nosotros somos los que más contaminamos el agua.
considerando que cocinamos. Y el hecho de cocinar contamina un montón el agua. ¿A qué no creen? Por ejemplo, cuando lavan los platos o las ollas. ¿Qué utilizan? Ayudín, quitagrasas, ya están contaminando. Cuando van al baño, están contaminando. Cuando se bañan, porque están utilizando jabón, champú y un montón de cosas más. Es decir, casi todo lo que hacemos en nuestras casas contamina el agua. El uso de detergentes, desperdicios, microorganismos, parásitos. Las industrias, depende de la producción industrial, porque toda industria siempre va a utilizar el agua como solvente. Por ejemplo, quiero hacer una industria textil, necesito grandes baños para poder pintar o en todo caso teñir las telas. Esa agua que han utilizado ya está contaminada con el tinte, con el mordiente, y ya lo último que queda se bota el desagüe. Si quiero hacer una caldera, necesito calentar agua para que no se oxide la caldera, necesito tener un barniz que evite que se corroa. Y con agua caliente es mucho mejor todavía. Y ese barniz se va yendo con el agua. También contamina. O sea, todo depende del agua. Y eso es su contaminación. Tránsito. Acuérdense que cuando hablamos del tránsito hay que considerar muchas cosas importantes, como por ejemplo la cantidad de gases que se van formando. Y estos gases pueden precipitar y pueden generar diferentes cosas en el agua. Por ejemplo, la lluvia ácida, que cae en forma de ácida y varía el pH del agua, de los ríos. Tenemos los derivados del petróleo, la adición de los lubricantes, el plomo. Las minas, peor todavía. Cada vez que nosotros hablamos de relaves mineros, podemos ver que los ríos cercanos a toda central metalúrgica, el río es negro. Es más, muchas veces los pobladores se han levantado para que no utilicen el agua de los ríos que alimentan los valles. Por ejemplo, Tía María, que ocurrió justamente por ese problema, ¿no? Agricultura. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que la agricultura va a contaminar el agua, considerando que el agua es esencial para esta? Bueno, eso va a pasar cuando nosotros utilicemos el agua como un medio de transporte para los fertilizantes, para los insecticidas, para los herbicidas, ¿no? Entonces, para todos ellos, ¿no? Y la radiactividad, ya se ha visto muchas veces que se han probado potencia de bombas nucleares, haciendo pues estas pruebas, lo que se llamaba antiguamente en el atolón de Mururoa, donde se explotaban bombas nucleares para saber qué tan potentes eran. Y para terminar de hablar de contaminación en el suelo, la única forma de que la tierra se contamine naturalmente es su composición. Y es que puede estar contaminada con galena, con hematita, con pecblenda, y eso genera pues contaminación con hierro, con plomo, con uranio, ¿no? Es la única forma en que se contamine. Y aquí nosotros terminamos de hacer las cosas, ¿no? Es clásico encontrar que a nadie le gusta tener un papelito en el bolsillo o en la mano. O todo el mundo ha visto que cuando vamos por la calle pasa un auto y bota papel, cáscaras, botellas, plásticos, etc. Y eso es justamente porque no tenemos esa idea de no contaminar el suelo. Y es justamente lo primero que hacemos.
Las industrias, acuérdense, todos los relaves van por la tierra y eso genera contaminación. El tránsito, productos de petróleo, plomo, plásticos y lubricantes, considerando que los plásticos, y ahora ya se sabe de que hay una norma que nos está impidiendo usar plásticos. Vamos a volver a la forma antigua de ir al mercado con su bolsa de yute seguramente, o esas tipo canastas donde se agregaban todos los productos sin necesidad de utilizar bolsas, que ya no sabemos dónde colocarlas, porque es tanta la producción que ya ha rebasado nuestra capacidad para botar o en todo caso reciclar esto. Las minas, depende de la producción minera, porque si vamos a producir oro o si vamos a producir zinc, lo que salga estará contaminado con metal pesado como zinc y así con otras cosas más. La agricultura, el uso de pesticidas, fertilizantes industriales, eso hace que se contamine. Y la radioactividad, con respecto a la tierra, generalmente los desechos de producción de uranio que se guardan en grandes bóvedas, pero obviamente bajo tierra, ¿no? Esto hace que sea tan grande la contaminación en el caso de estos. Pero hay que también hablar del efecto de estos contaminantes. Los efectos de los contaminantes dependen muchas veces de dos parámetros. Uno depende del tiempo de exposición al contaminante. Y dos, depende de tu sistema inmunológico. Depende de eso, qué tan fuerte es para soportar este efecto. Empecemos entonces a ver qué sucede con estos contaminantes. A ver, empecemos con el SO2. ¿Qué genera el SO2? Bueno, el SO2, que proviene de los volcanes, de la combustión de combustibles fósiles, reacciona con el oxígeno del aire y la humedad, y esto me genera ácido sulfúrico, que obviamente cae como lluvia ácida. Pero no solamente el SO2, también los NOx que reaccionan con el agua y me generan HNO3, que también obviamente forman lluvia ácida, ¿no? Ahora, estos NOx también se forman producto de la combustión, pero esto es a alta temperatura, es decir, casi en el tubo de escape, donde alcanza la mayor temperatura, ahí es donde se generan estos NOx. Pero también los NOx están relacionados con lo que se llama el smog fotoquímico. De tal manera que estos NOx o los COPs, que son compuestos orgánicos volátiles, reaccionan con la luz y me generan O3, ¿no? Me generan ozono. ¿Y eso, el ozono debería ser bueno? Claro, el ozono debería ser bueno, pero si está en la estratosfera. Si está en la troposfera, es malo. ¿Por qué? Porque descalcifica los huesos, corroe materia orgánica, aunque ya esto de aquí está siendo utilizado en, por ejemplo, potabilización del agua. Como corroe y destruye materia orgánica, se utiliza, por ejemplo, para limpiar el agua potable.
¿Qué más tenemos? Tenemos el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es producto de la combustión incompleta. ¿Qué genera este CO2? Perdón, este CO. Este CO es lo que se denomina como la muerte dulce. Es decir, ¿cuál sería la forma o cuál sería la mejor forma de morir? Quedarse dormido, no sentir nada y adiós, pasar a mejor vida. Bueno, pues este CO te da esa posibilidad. Te quedas dormido, entras en coma y una vez que entraste en coma, casi ningún doctor te puede salvar la vida. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Cuando tenemos el hierro en la hemoglobina, este se enlaza al oxígeno y llega a la célula, le da el oxígeno a la célula y la célula se encarga de administrar el oxígeno. El pequeño detalle es que cuando el hierro que está en la hemoglobina se enlaza al monóxido de carbono, este enlace no se rompe, formando la carboxihemoglobina. Y una vez que tu sangre se satura de monóxido de carbono, pues tendrías un bonito color morado en los labios y en las uñas, indicándote que tu cuerpo no tiene la capacidad de oxigenarse, razón por la cual lo primero que muere es el cerebro y le sigue todos los órganos después, ¿no? Una vez que se forma este compuesto, es muy difícil salvarse. Sigamos. Y bueno, no solamente con el monóxido de carbono, sino también con el cianuro pasa lo mismo, que ya habíamos hablado la semana pasada, la clase pasada, cuando hablábamos de la cianuración y del peligro que era trabajar con cianuro. Sigamos. El dióxido de carbono. Aquí sí tenemos para hablar un montón. El dióxido de carbono es uno de los principales gases que tiene un detalle con la atmósfera. Sabemos de que el CO2 forma parte de la atmósfera. Sabemos que el CO2 es parte de la alimentación de las plantas. Que dicho sea de paso, hace un equilibrio con los seres humanos. Nosotros consumimos oxígeno y botamos CO2. Las plantas cogen el CO2 y botan oxígeno. De tal manera que se logra un equilibrio. Pero cuando este se rompe, obviamente, porque ya no solamente hay animales y plantas, sino también hay autos, aviones, empresas que queman combustibles, y encima, para arreglar las cosas, talamos árboles y la cantidad de plantas disminuye. ¿Qué pasa con el CO2? Aumenta. ¿Qué origina esto? Bueno, el CO2 es una capa que cubre la Tierra, lo que es la atmósfera, junto con el agua y el metano. Esta es la Tierra y acá está el Sol. El Sol emite su radiación. La Tierra absorbe parte de ella, se calienta y emite radiación IR que ya no va a utilizar porque ya se calentó, o sea, el exceso lo bota. ¿Qué hace el CO2, el agua y el CH4? Lo que hacen es, por ejemplo, retener esa temperatura. Para hacerles una idea. Por ejemplo, ¿este verano ha sido caluroso? Sí, ¿no?
Salíamos de la casa, corríamos, íbamos a cualquier lado y ya estábamos sudando. La mayoría de las personas o bien a la playa, a la ducha, todo el día casi. ¿Este invierno ha sido frío? ¿A qué temperatura hemos llegado a lo mucho? ¿10 grados? ¿12 grados? Sí, puede ser. El verano hemos llegado a ¿cuánto? A 35. Ya, correcto. Aunque 35 es la sensación de calor, realmente estábamos a 30, 32 grados. Consideremos algo importante. Desierto de California, mediodía. Temperatura aproximada 55 grados. Un pueblo en la zona noroccidental de Rusia, no puedo decir el nombre porque estaba en cirílico y tenía más consonantes que vocales, así que no sé cómo se llama o no sabría pronunciarlo, pero la temperatura llega a los menos 68 grados. Tanto es así que cuando alguien se muere, para poder enterrarlo, es necesario cavar 4 días para que el suelo deje de estar congelado y poder recién ahí depositarlo. Esas son las temperaturas más extremas dentro del planeta. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos fuera del planeta? A la luz del sol estaríamos a 100 grados. Si estuviéramos al lado oscuro de la Tierra, fuera del planeta, estaríamos a menos 120, 140 grados. La pregunta es, ¿el efecto invernadero es bueno? Claro que sí, el efecto invernadero es bueno. ¿Por qué? Mantiene una temperatura promedio de la Tierra de tal manera en que sea factible la vida. Sería imposible pensar vivir a 100 grados de día y a menos 100, 150 grados de noche. No lo podríamos soportar. Entonces, eso es lo que hace el efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno. ¿Qué es lo malo? Cuando este efecto invernadero aumenta, cuando la capa que atrapa la radiación se hace más gruesa y en lugar de que la radiación se escape al espacio, esta no puede escaparse y tenga que regresar a la Tierra. Es decir, aumenta su temperatura. A los que les gusta el verano podrán decir, bacán. ¿Cuál es el problema? Cuando uno habla del Ártico, uno habla de hielo, pero muchos autores hacen diferencia entre el hielo. Ese hielo que se forma anualmente, producto del frío, y ese hielo que se derrite en el verano, producto del sol. Pero siempre queda una capa, lo que se llaman los hielos eternos, aquellos que no se descongelan. Obviamente porque son los que están más adentro en esa capa de hielo. El problema es que, de acuerdo a los estudios y a este aumento del efecto invernadero, estos hielos eternos están empezando a bajar su cantidad. Cualquiera podría decir, por ejemplo, en mi época de promoción, uno de los lugares que más eran visitados era el Nevado Pastoruri, para hacer la caminata en el hielo y de ahí bajar desde la cima en esquí hasta el campamento, que era todo vistoso. El problema es de que ahora, para poder llegar al hielo, tienes que llegar casi a la punta del nevado. Que dicho sea de paso, son 2 horas de subida, casi sin aire,
para ver un poquito de hielo que está derritiéndose, ya que debajo de ese casquete que aún queda hay una laguna que se está formando y uno puede ver los hilitos de agua que van cayendo. Tanta cosa, 2 horas de subida, para que al final en 15 minutos puedas caminar de bajada. Todo el trecho que has, vamos a decir, sufrido para llegar, ¿no? Entonces, ese es el problema con el efecto invernadero. Y gracias a ello, tenemos pues esa gran cantidad de tornados, ciclones que se azotan el Pacífico Norte, Estados Unidos, otros países. Aquí como que más o menos estamos libres de eso porque tenemos 2 cosas importantes. El anticiclón del Pacífico Sur y tenemos la cordillera de los Andes que nos protege de ello. Aunque ni tanto, ya que hace un par de años, vamos a decir 3 años atrás, Arequipa tuvo un fuerte aluvión debido pues una fuerte tormenta, debido a que empezó a llover y llegó un momento donde los autos empezaban a moverse por la gran cantidad de agua que se generó. ¿Correcto? Tenemos que ver ahora lo que es los hidrocarburos. Pues sabemos que los hidrocarburos CXHI principalmente forman lo que es los COPs, que influyen en el smog fotoquímico, principalmente. Aquí tenemos los clorofluorocarbonos, los famosos CFCs. Estos clorofluorocarbonos, como su mismo nombre lo dice, son compuestos que están formados por carbono, cloro y flúor. Este, por ejemplo, es el llamado freón 101, el más simple y el más pequeño de todos. Este freón en la troposfera es un compuesto muy estable, no le pasa absolutamente nada. Se utiliza, por ejemplo, como el aerosol en la refrigeración, en el aire acondicionado. No pasa absolutamente nada hasta que llega a la estratosfera. Y en la estratosfera el Sol envía su radiación UV y esta radiación corta este enlace en 2, haciendo que cada uno de ellos se quede con su electrón. De tal manera que lo que me queda es esto. Cloro, flúor, cloro, punto, Cl, punto. La pregunta del millón es, ¿esta sustancia es estable? No, porque tiene 7 electrones de valencia, es un radical libre. ¿No? Entonces, obviamente eso no es estable. Esto en la estratosfera se encuentra con lo primero, que es el ozono, que naturalmente con esa radiación UV origina que se descomponga en oxígeno naciente. Estos reaccionan y forman una sustancia de este tipo. Y esto empieza a destruir otra vez la capa de ozono. Por eso que los clorofluorocarbonos están presentes en la destrucción de la capa de ozono. Tenemos el ozono. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? El ozono en la estratosfera es nuestro filtro contra la radiación UV dañina, pero en la troposfera es perjudicial. ¿No? Corroe y destruye materia orgánica. Tenemos los detergentes, que no solamente son detergentes, sino también aguas hervidas,
¿Qué tienen en común esto? Las aguas hervidas o servidas tienen fosfatos y nitratos. ¿Qué cosa es eso? Abono de plantas o fertilizantes. Si estos llegan a una masa de agua, por ejemplo, un lago, como dice, donde hay agua y alimento, empieza la vida. Si tengo abono y agua, ¿qué va a empezar? Obviamente, empieza a ponerse verde porque va a estar lleno de algas. Bacán. Pero al paso del tiempo, esto implica que los rayos solares no puedan pasar al fondo. Entonces, lo que está adentro ya no puede generar oxígeno. Entonces, la demanda química de oxígeno aumenta. Entonces, empieza a morir todo lo que está debajo y lo que te genera es un pantano. Esto, cuando la cantidad de oxígeno es muy cercana a cero, se empieza a secar el pantano y tenemos al final una ciénaga o arena movediza. Y a todo este proceso se le llama como la eutroficación. Producto de detergentes y aguas hervidas. Tenemos los pesticidas. Los pesticidas están directamente relacionados con todo lo que es cánceres, debido a que estos se fijan en tejidos grasos. Pero casi todo nuestro cuerpo está pues con tejidos grasos, el cerebro, todos los órganos, y esa es la razón por la cual generalmente se puede encontrar muchos de estos compuestos que forman cánceres en diferentes partes del organismo. Entonces, ya hemos hablado de la destrucción de la capa de ozono, ya hemos hablado del efecto invernadero y de la lluvia ácida. Falta hablar de la potabilización del agua. ¿Qué cosa es la potabilización del agua? La potabilización del agua es hacer apto o apta el agua dulce, es decir, principalmente de un río, para el consumo humano. En nuestro país o en Lima, usualmente utilizamos la atargea, que es la planta que se encarga de potabilizar el agua. ¿Cuáles son los pasos o etapas que vamos a encontrar dentro de esta potabilización del agua? Tenemos primero el encauce, que implica, viene el río y parte de él se lleva a la atargea. Pero cuando viene el río, viene con piedras, troncos. Entonces vamos a encontrar que los primeros procesos son, por ejemplo, el cribado. ¿Qué es el cribado? La remoción de cuerpos voluminosos. Esto es por medio de rejas. Una vez que el agua ha pasado, tenemos decantación. ¿Qué implica la decantación? Dejarlo ahí que repose, y de ahí viene la filtración con arena. Se hace pasar todo el agua por la arena, atrapando todo ello. Todos los cuerpos, partículas relativamente grandes, hasta que queda ya el agua sin esas partículas, pero esas
esa agua todavía no es incolora, transparente. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de coagulación, también llamado un proceso de floculación. Para ello, lo que se utiliza es el sulfato férrico o también el alumbre. Estos se encargan de atrapar a todas esas partículas que están sobrenadando todavía y formar coágulos más grandes, de tal manera que estos van a precipitar y van a dirigirse al fondo. Una vez que ya pasó todo esto, ocurre una nueva filtración y sigue un proceso de análisis. Primero, la desinfección, que vendría a ser con cloro. Otros ya están usando ozono. El análisis, que viene a ser de dos tipos, químico y biológico. Químico, metales pesados, sustancias tóxicas, y biológico, gérmenes y bacterias patógenas. De ahí viene el almacenamiento y posteriormente la distribución de estos contaminantes. Perdón, del agua potable. Muy bien. Con esto hemos llegado a la parte final de la teoría en el curso. Espero les haya servido. Ha sido un gusto. Nos estamos encontrando para la semana 19 y la resolución de los problemas. Veamos la parte de los ejercicios para afianzar mejor esta parte teórica. Veamos entonces los ejercicios de esta semana. ¿Qué nos dice? Un ecosistema está formado por componentes bióticos, claro, todo lo que es la parte viva, y abióticos, sin vida. Pueden clasificarse en terrestres, un desierto, de agua dulce, un pantano, un río, marinos, arrecife de coral. Indique la secuencia correcta de verdadero y falso respecto a las siguientes proposiciones. La ecología es una ciencia que estudia los ecosistemas. Correcto. Estudia los ecosistemas, estudia la relación entre el ser humano y su medio ambiente. Un desequilibrio entre los componentes bióticos puede generar contaminación ambiental. Correcto. Y como hemos visto, no solamente bióticos, sino también abióticos, porque la erosión de una piedra tiene que ver con la contaminación. Entonces es correcto. Entre los componentes abióticos encontramos al aire, las rocas, la arena, el agua y el suelo. Obviamente que sí. Entonces la respuesta es la E. La contaminación de la atmósfera consiste en la presencia o incremento de sustancias gaseosas, líquidas, sólidas o radiaciones ajenas a su composición natural. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Puede ser física, por ejemplo, la contaminación producida por el ruido de un avión. Correcto, el ruido es una contaminación física. Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera. A ver, ¿a qué se refiere cuando hablamos de contaminante primario? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un volcán, este entra en erupción y lo primero que bota es CO2. Como este es emitido directamente a la atmósfera, se considera un contaminante primario. Pero como este contaminante va a reaccionar con el oxígeno del aire y el agua y me va a generar ácido sulfúrico, si este es el contaminante primario, este es el contaminante secundario.
Entonces, eso es correcto. Los contaminantes secundarios, ozono troposférico y nitrato de peroxiacetilo. Correcto. Entonces, nosotros habíamos visto que el smog fotoquímico que implica los NOx y los COPS reacciona con la luz y genera ozono y PAN, los peroxiacetonitrilos. Entonces, si te das cuenta, este es un contaminante secundario y estos son contaminantes primarios. Entonces, eso es correcto. Los mayores productores de monóxido de carbono de origen antropogénico son el parque automotor y las plantas de combustión. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. En la sangre, la hemoglobina, al combinarse con el monóxido de carbono, forma la carboxihemoglobina. Correcto. Se forma producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del incendio forestal, la llama era amarilla y eso generaba monóxido de carbono? Eso es correcto. Una alta concentración de monóxido de carbono puede ser mortal. Correcto. Ya hemos dicho, causa la carboxihemoglobina y si la sangre se satura de carboxihemoglobina, adiós, nadie te salva. Correcto. La aparición de óxidos de nitrógeno en la atmósfera son producto de los procesos de combustión a alta temperatura. Estos son algunos de los causantes del smog fotoquímico. Con respecto a los óxidos de nitrógeno, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Producto de su reacción con la radiación, se forma ozono, una sustancia oxidante. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de el smog fotoquímico? Y dijimos, nosotros tenemos los óxidos de nitrógeno. Nosotros tenemos los óxidos de nitrógeno y tenemos los COPS, ¿no? Que son compuestos orgánicos volátiles, puede ser acetona, puede ser benzina, pueden ser diferentes cosas. A esto le llega la luz y esto me origina ozono y algunos compuestos como el PAN. Entonces, producto de su reacción con la radiación, que es la luz, me genera ozono, correcto. Estos óxidos se pueden formar en las tormentas eléctricas. Acuérdense lo que dijimos. Yo tengo el aire, que está formado por nitrógeno y oxígeno principalmente. A esto le cae un rayo y esto genera NOx. Y eso es correcto. El dióxido de nitrógeno puede provocar problemas respiratorios. Bueno, hay que considerar que estos óxidos de nitrógeno, como van a entrar a nuestro organismo, y nuestro organismo es casi un 80% de agua, estos pueden reaccionar y pueden formar ácidos, y estos obviamente pueden provocar problemas respiratorios. Entonces la respuesta es la E. Problema 5. Dice, el proceso de eutroficación resulta de la acumulación de nutrientes como los nitratos y fosfatos que se encuentran en fertilizantes y detergentes, los cuales son vertidos en ríos y lagos. Al respecto, indique la secuencia de verdadero o falso. Implica la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Cuando nosotros hablamos del proceso de eutroficación, nosotros dijimos, tenemos un lago, ese lago pasa a pantano y este pasa a una arena movediza. ¿Correcto? Entonces, implica la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Correcto. Ocasiona la proliferación de bacterias anaeróbicas. Si nosotros tenemos que la concentración de oxígeno disminuye, esto hace que estas bacterias hagan que el agua se pudra, justamente porque no hay oxígeno. Entonces, eso es correcto. Trae como consecuencia la formación de pantanos. Correcto. Los plaguicidas originan desequilibrio ecológico, además de resistencias en las especies que se pretende combatir.
Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Son bioacumulables en el tejido adiposo. Correcto. Estos se concentran en las grasas, razón por la cual pueden concentrarse o pueden bioacumularse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Correcto. Se pueden clasificar como insecticidas y herbicidas. Sí, dependiendo de para qué lo vas a usar, sí pueden ser clasificados de esta forma. Un insecticida como el DDT atraviesa la cadena trófica. ¿A qué se refiere cadena trófica? Por ejemplo, tú echas el insecticida en una planta, en una verdura o en un fruto, para que salga y se evite hierba mala o en todo caso las plagas. Vamos a decir que un animal come esa planta, esa verdura o esa fruta. El DDT pasa al animal, pero nosotros comemos el animal, entonces también pasa a nosotros. Razón por la cual siempre se considera que cuando hay un problema de este tipo, también se hacen análisis a qué es lo que comió y en base a eso se puede tratar este problema, ¿no? Pero sí puede atravesar fácilmente la cadena trófica. Entonces eso es la D. El efecto invernadero es un fenómeno natural y su incremento se conoce como calentamiento global. Ya está. Con respecto al efecto invernadero, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Puede ser producido por dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Correcto. Para enfriarse la Tierra emite al espacio radiación ultravioleta. No, hemos dicho, nosotros tenemos el Sol. El Sol emite radiación. Esta radiación llega a la Tierra absorbe parte de ella y emite otra. Esta radiación que emite es IR, razón por la cual cuando llega a la atmósfera, regresa esa radiación, no deja que se esparza ni se disipe en el espacio, razón por la cual la temperatura de la Tierra aumenta. Esto es falso. Las fuentes pueden ser naturales o antropogénicas. Acuérdense que de forma natural el CO2 está presente en la atmósfera y eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero, la A. Las investigaciones han conducido a establecer que uno de los contaminantes antropogénicos que ocasiona la disminución de la concentración de ozono presente en la estratosfera son los clorofluorocarbonos. Con respecto a los clorofluorocarbonos, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. Forman radicales cloro que reaccionan con el ozono. Correcto, eso es lo que ya habíamos establecido. Son beneficiosos porque forman oxígeno en la estratosfera. No, no pueden ser beneficiosos, porque la idea es que cuando yo tengo el ozono, se descompone en oxígeno, también regresa ozono. Entonces, se supone de que la reacción es de ida y vuelta. Pero cuando se emiten los clorofluorocarbonos, este paso ya no se da y se va a dar la destrucción de este ozono. Falso. Algunos de ellos son usados como refrigerantes. Sí, inicialmente la idea era justamente que sean usados como refrigerantes, pero se les hacen algunas variaciones y ya son usados de esa manera. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. El pH del agua de lluvia normal es ligeramente ácida debido al dióxido de carbono atmosférico disuelto en ella. Se considera lluvia ácida cuando tiene un pH inferior a 5,5. Con respecto a la lluvia ácida, señala la secuencia correcta de verdadero y falso. Disminuye el pH de los ríos y lagos, alterando la vida acuática, obviamente. Eso es verdadero. Sus principales constituyentes son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Acuérdense, el SO2 genera ácido sulfúrico y el NOx genera ácido nítrico. Correcto. Pueden corroer edificaciones y superficies metálicas. Sí, pueden corroer edificaciones, ya que algunas están hechas con cementos que no pueden
reaccionar bien con el ácido sulfúrico principalmente, formando fosfatos, sulfatos de calcio que está en el cemento, y eso hace que la edificación se empiece a carcomer. Entonces, eso es correcto. Entonces, la respuesta es la D. ¿Qué nos dice? Uno de los usos principales del agua es para consumo doméstico, para lo cual se realiza un proceso de potabilización. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. El cribado sirve para la separación de sólidos de gran volumen. Acuérdense, el cribado es separación mediante rejas y es solamente para sólidos de gran volumen. Correcto. Un agente coagulante es el sulfato de aluminio. Sí, correcto, es el sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio, el alumbre, que también es sulfato de aluminio y potasio, o el sulfato de hierro 3. Para eliminar la carga bacteriana se usa como desinfectante cloro u ozono. Sí, principalmente el cloro. Ahora se está implementando el ozono, pero todavía no es muy usado. Y eso es correcto. Entonces la respuesta sería la D. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido. Ha sido un gusto permanecer con ustedes durante estas 18 semanas. Nos vemos para la última, que vendría a ser la semana de repaso.